Oigo una voz a mi lado. Yo viví en esa casa más de 20 años. Aquí nació mi hija. Hay tantas historias similares. Uno las oye mientras camina por las calles llenas de grietas, llenas de miedo. No hay forma de recuperar el pasado, pienso. El presente reescribe nuestra historia sin piedad. Somos los damnificados de esa violencia azarosa del tiempo. Carlos Herrera de la Fuente. Nuevamente, buenos días todos y todas, nuevamente bienvenidos, nuevamente muy agradecida. Hace 362 días se declaró formalmente que nuestra ciudad estaba viviendo un desastre derivado del sismo del 19 de septiembre. Hoy, ni las causas ni las consecuencias de dicho desastre han sido superadas, lo que implica un enorme desafío para dotar de eficiencia real a diversas normas de la Constitución Política de nuestra ciudad, la cual entró en vigor el día de ayer, pero sobre todo, y lo más importante, para asegurar la dignidad y los derechos humanos de las personas damnificadas. Las recomendaciones que hoy se presentan se inscriben en el desastre derivado del sismo del 19 de septiembre. Dicho desastre implica la existencia de una situación, como se documentó ampliamente en el informe especial que acabamos de presentar, que se caracteriza por un déficit en la efectiva garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestra ciudad. Tal situación va más allá de acciones u omisiones concretas de las autoridades y muestran fallas estructurales que implican diversos impactos en las personas damnificadas y en la sociedad en su conjunto, por lo que esta comisión ha denominado este contexto como un estado de cosas que prácticamente es inconstitucional, teniendo como parámetro exactamente nuestra Constitución. Así, las recomendaciones que hoy presentamos buscan posesionar en la agenda pública el enfoque de derechos como parte del proceso de reconstrucción de la ciudad que está apenas en sus primeras etapas. Estas recomendaciones no buscan analizar cosas individualmente considerando, sino ciertos elementos estructurales que han implicado la falta efectiva de garantía de diversos derechos humanos de las víctimas que comparecen ante esta comisión y de un conjunto más amplio de personas que esperamos puedan ver garantizados sus derechos a partir de los puntos recomendatorios que estamos presentando. Visto el alcance estructural de estas recomendaciones, en total se vinculan 15 autoridades responsables. Asimismo, el estatus de autoridad responsable presupone una declaración de violación de derechos humanos que le es imputable y también considera 10 autoridades colaboradoras que implican que se les está solicitando para la contribución efectiva de la garantía de derechos humanos de las víctimas. Es en un principio, entonces, de buena fe. En esta recomendación tenemos como autoridades responsables a diversas delegaciones a las cuales ya hizo mención el visitador y a diferentes instancias que ustedes, los damnificados, conocen y han tenido que hacer frente todos los días, casi después de estos casi 365 días después del sismo. CEMUVI, CEDUVI, CEDESO, Seguridad de la Construcción, INVEA, Protección Civil, etcétera, etcétera. Para el análisis del desastre, con un enfoque de derechos humanos, deberán considerarse las etapas de prevención, atención inmediata, rehabilitación y reconstrucción. Las recomendaciones que hoy se presentan abordan de manera principal la etapa de prevención y solo referencialmente la etapa de atención inmediata, sin entrar de lleno a la parte que ahorita se están viviendo día con día, que es la rehabilitación y reconstrucción. Esta comisión sigue recibiendo por lo menos 2 quejas en promedio al día respecto de las diversas etapas antes referidas, por lo que seguiremos trabajando en el ámbito de nuestra competencia para analizar los derechos implicados en las etapas de rehabilitación y reconstrucción que aún siguen en curso y de las cuales preliminarmente también se advierten múltiples inconformidades, como ya han sido señaladas y están reportadas y están documentadas en el informe especial. La lucha por los derechos humanos de las personas damnificadas se percibe como una tarea de largo aliento y esta comisión está y estará a su lado en todo momento. No nada más porque las recomendaciones son un punto de partida, sino porque de aquí se siguen derivando análisis en las quejas y análisis en los procesos individuales, con las recomendaciones en específico
y de las que ellas deriven de cosas que no estén contempladas, de todos modos vamos a seguir trabajando con ustedes, porque esto es apenas el inicio. Si bien la ocurrencia de un fenómeno sísmico no es imputable a las autoridades públicas, la actualización del desastre como el que día a día afecta a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 sí lo es. Como ha sido ampliamente documentado en el contexto de esta recomendación, la Ciudad de México es una ciudad sísmica. Este factor, aunado a los demás elementos de riesgo que caracterizan la ciudad, son ampliamente conocidos. El desastre de septiembre del 85 no es un mero antecedente, sino el referente histórico más relevante a partir del cual se debe analizar las medidas adoptadas por las autoridades públicas de la ciudad para impedir que el escenario de desastre se repitiera. Sin embargo, volvió a suceder. Pese a haber transcurrido exactamente 33 años, un plazo más que razonable para contar con una política pública eficaz para la prevención de desastres. Así, el énfasis de estas recomendaciones está justamente en la falta de debida diligencia para la prevención del desastre. Lo que nos llevó al desastre es lo que apuntan las recomendaciones. Tal como lo señaló el tercer visitador, la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos es de naturaleza objetiva, por lo que el análisis que se ha realizado en estos instrumentos recomendatorios no obedece a un juicio de intencionalidad, voluntad o falta de estas. Las violaciones a derechos humanos que han sido estudiadas en estos instrumentos se dan en el plano estructural de las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos y prevenir su violación. Se trata, en suma, de una recomendación que declara una situación general de falta de garantía de múltiples derechos humanos y que se posesiona sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la ciudad en su conjunto se asuman como garantes de derechos humanos de las personas damnificadas en el ámbito de sus competencias. Sin duda, la existencia del desastre sobre lo que hoy nos pronunciamos, además de la responsabilidad objetiva del Estado, puede derivar en responsabilidades subjetivas de naturaleza penal, civil, administrativa o patrimonial, sobre las que no tiene competencia esta comisión, pero respecto de las cuales deberá actuar con la debida diligencia las autoridades competentes. Por eso hacemos un llamado especial y directo a las autoridades de procuración y participación de justicia a deslindar de manera seria, imparcial y efectiva todas las responsabilidades a que hubiera lugar respecto a lo declarado el 21 de septiembre del 2017. En este sentido, la Comisión integró al programa de lucha contra la impunidad 4 carpetas de investigación relacionadas con las omisiones y posibles delitos en los casos de los inmuebles ubicados en las calles de Chimalpopoca y Bolívar, Álvaro Obregón, Saratoga y Zapata, e instó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México como autoridad colaboradora a que la misma continúe investigando con base en los estándares más altos de debido proceso, debida diligencia y plazo razonable para conocer la verdad de los hechos y acceder a la justicia. En suma, las recomendaciones que hoy presentamos implican un cuestionamiento abierto a la falta de acción preventiva diligente de las autoridades de la Ciudad de México por no haber adoptado medidas preventivas con debida diligencia para evitar que los sismos derivaran en desastre, pese a que conocían o debían conocer los diversos riesgos y factores de vulnerabilidad que caracterizan nuestra ciudad. Las autoridades en su conjunto fallaron y así, durante los por lo menos 33 años, la gobernanza de la ciudad en materia de prevención de desastres falló. Las recomendaciones tienen un enfoque reparador en el que, sin descuidar las afectaciones específicas de las víctimas, se pone un marcado énfasis en la inexcusable búsqueda de elementos estructurales que contribuyan a la planeación e implementación de una política de prevención de los desastres derivados de los riesgos y vulnerabilidades con los que cotidianamente vivimos en la ciudad. Urge tomar conciencia sobre la alta probabilidad, si no es que la inminencia, sobre la cual alertan personas expertas de que otros eventos sísmicos ocurran en la Ciudad de México, aunque no sabemos cuándo ni de qué magnitudes puedan ser tales episodios. Sabemos del riesgo, sabemos de las vulnerabilidades que se viven en la ciudad. Por eso, estas recomendaciones por sí mismas tienen también un sentido
muy especialmente como garantía de no repetición de desastres. Ahí la enorme importancia de empezar a analizar con rigor la prevención de desastres. La reconstrucción no puede ser entendida sin un proceso de prevención para lo que sigue, de no repetición. En el caso de la recomendación 13-2018, apuntamos hacia un fenómeno que es básicamente poco visibilizado, que es el desplazamiento forzado derivado del sismo. Tenemos a cientos de damnificados que están viviendo desplazamiento forzado por el sismo. Requerimos, y es por eso que está puesto en la recomendación, que se realice un registro de personas desplazadas internas en la Ciudad de México, que es diferente al censo. Es desplazamiento, es pensar a largo plazo, por lo menos a mediano plazo en términos de la reconstrucción. ¿Qué les puedo ya decir ustedes? No es de un día a otro y falta. Ante esa lógica tiene que haber previsión de qué va a pasar con cada uno de ustedes y qué va a pasar en su circunstancia, no nada más de damnificados, sino de desplazados forzados debido a desastre natural. Entonces, esa recomendación, la 2013, se enfoca en ese tipo de enfoques y en ese tipo de cosas que tenemos, que la autoridad tiene que empezar a visibilizar porque se tiene que empezar a categorizar desde esa lógica. Esta comisión, como ya se señaló antes, entre septiembre del 2017 y agosto del 2018 recibió 258 quejas relacionadas con el sismo del 19 de septiembre, de las cuales 77 ya fueron concluidas y cerca del 55% de los casos se concluyeron por haberse solucionado al trámite. Actualmente tenemos en trámite 181 expedientes, de los cuales 51 son incluidos en estas recomendaciones. Tenemos entonces un universo de 130 de quejas, aún en investigación, y un constante ingreso de quejas a la comisión de aproximadamente 2 al día. Estos números ponen en evidencia por lo menos 2 cosas. Las autoridades de la ciudad han logrado ofrecer algunas soluciones concretas a la falta de garantía de derechos en algunas problemáticas que las personas viven en el marco del sismo. Sin embargo, dichas soluciones individuales no atacan las causas del estado de las cosas que se vive en la ciudad respecto al desastre derivado del sismo. Esta comisión tiene en curso múltiples investigaciones relacionadas con los derechos de las personas damnificadas y eso implica un deber jurídico y sobre todo moral de seguir acompañando con el máximo de nuestros esfuerzos el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la ciudad y seguir impulsando una cultura de prevención del riesgo para que los eventos sísmicos en la ciudad dejen de representar desastre. Así lo haremos. Ningún desastre es natural. Los desastres son consecuencia de la inadecuada e ineficaz prevención y como ciudad debemos entender esta premisa básica y atenderla de manera seria e integral. Estas recomendaciones son el resultado de un trabajo multi e interdisciplinario realizado por diversos servidores públicos que pertenecen a diversas áreas de la comisión. En este caso, la Dirección de Quejas, la Dirección de Servicios Médicos, la Dirección de Atención Psicosocial, la Coordinación de Vinculación de la Sociedad Civil, Comunicación en Derechos Humanos, Tecnologías de la Información, Secretaría Ejecutiva, Dirección Jurídica, Dirección General Administrativa, todas estas en coordinación y a la cabeza, y tomando a la cabeza la tercera visitaduría, quienes con sus visitadores y visitadores hacen un análisis y una investigación y un seguimiento del caso. Personalmente, un reconocimiento y un agradecimiento a este equipo de trabajo sin el cual no estaríamos aquí. En el momento que se daba lectura a esta recomendación, se iniciaba el proceso de entrega a las autoridades respectivas de las recomendaciones 12-2018 y 13-2018. Esperemos que estas sean aceptadas y si no, de todos modos, estaremos trabajando para eso y acompañándolos. Muchísimas gracias.